Hola, soy Javier, bienvenido. Lo primero, muchas gracias por tu tiempo. Yo soy cofundador de Neurotropy. Nosotros ayudamos a la regulación y la optimización cognitiva y emocional por medio de terapias epigenéticas que regulan la neurotransmisión. Hoy te voy a hablar del neurohacking. Voy a hacer una introducción que es parte de la metodología que nosotros utilizamos para solventar los problemas. Voy a hablar de biohacking y neurohacking, de la importancia de la bioquímica individual, de neurotransmisores y del futuro del neurohacking. Voy a empezar hablando de mi socio, el doctor Carlos Alvear. Él es médico cirujano que ha estudiado en México. Es médico integrativo, que es algo importante, que a diferencia de la medicina alopática, anormal, como los doctores tradicionales, digamos, él además de utilizar todo lo que son los recursos de lo que es la parte de la medicina más convencional y apoyarse y desarrollarse en todo lo que tiene que ver con la última generación y la última investigación de medicina tradicional, también se forma en otras disciplinas que hacen que pueda complementar su trabajo pues con cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fitoterapia china y ayurveda, con diferentes técnicas que pueden complementar su trabajo. Entonces es lo que se llama un médico integrativo, que ahora los médicos funcionales y los médicos integrativos están como muy en crecimiento, digamos, porque a diferencia de tratar los síntomas o centrarse en los síntomas, tratan de descubrir lo que es la causa del problema, ¿no? Lo que se llama la etiología del problema. Y cosas más relevantes de él, bueno, pues que, por ejemplo, recientemente se ha certificado en regulación de neurotransmisores por el Instituto Walsh, que es el instituto más importante en esta disciplina a nivel mundial en Estados Unidos, que, por ejemplo, pues eso, lleva 15 años en diseño y cultivo y comercialización de nootrópicos naturales. Los nootrópicos son los suplementos que ayudan a potenciar y regular el cerebro. Lleva 10 años también de director del Centro de Rehabilitación de Adicciones con Plantas Sagradas, que se llama Yolitia. Esto es interesante también porque ahora a nivel de momentum están saliendo muchísimas investigaciones del potencial de los psicodélicos y parece ser que a corto plazo van a ser parte de los tratamientos estándar para tratar traumas, para tratar la depresión y diferentes afecciones. Y luego lleva 10 años desarrollando el protocolo del que te voy a hablar hoy, que es son protocolos psicobioquímicos para regular la neurotransmisión. Y bueno, y atiende a pacientes en México, Estados Unidos y diferentes sitios de Europa, en España y Suiza fundamentalmente. Yo soy Javier, yo básicamente he dedicado mi vida a lo que es la innovación y el marketing y la publicidad y la comunicación. Empecé trabajando en grandes agencias interactivas, pues haciendo cosas, por ejemplo, como la presentación en Internet de Piratas del Caribe o Persiguiendo a Nemo, trabajando para diferentes proyectos interactivos para Real Madrid. Luego ya fundé mi agencia y ahí ya, pues te digo, seguí trabajando para grandes clientes. He trabajado, por ejemplo, con el presidente del National Geographic para desarrollar un videojuego para el calentamiento global. En su momento también creé, por ejemplo, BBVA Inmobiliaria y, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con Internet, con la innovación tecnológica y bueno, luego desde hace aproximadamente un año estoy totalmente centrado en este proyecto. ¿Y qué te puedo decir? Que bueno, todo lo que he desarrollado, las habilidades que tienen que ver con el detectar tendencias y todo lo que es la capacidad para desarrollar innovación, pues estoy tratando de implementarla en este proyecto. Y luego también otra cosa también importante que creo que conecta y que te dará un poco de sentido es que a que me esté dedicando a esto es que también yo he estado muy relacionado con el tema de que mi camino sea el tema de la enfermedad y conmigo han cometido varias negligencias y básicamente es lo que ha hecho que cada vez haya cogido como más responsabilidad en lo que tiene que ver la salud y he tenido esa curiosidad, esa inquietud de entender lo que podían ser los problemas y las posibles soluciones de los problemas que tenía yo personalmente.
En este caso, por ejemplo, hace unos años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama colitis ulcerosa y me dijeron que era una enfermedad que no se conocía el origen, que era incurable y que, por ejemplo, que la alimentación era algo importante. A mí me sonó algo como totalmente contraintuitivo y con falta de sentido común. Yo me puse a estudiar, estuve aproximadamente 2 años y pico estudiando y básicamente acabé resolviendo totalmente el problema. Entonces yo creo que en general creo importante que la salud o parte de lo que es la responsabilidad sobre nuestra propia salud la adquiramos, evidentemente, con el acompañamiento de un doctor, que básicamente es lo que hago yo y no quiero quitar en absoluto la importancia de un doctor, pero a veces ellos, por el tiempo que tienen, por diferentes motivos, al final, pues no pueden dedicar el tiempo y la atención que exige resolver muchos problemas. Y creo que estarás de acuerdo o seguro que conoces a un montón de personas que sufren y que todavía no se sabe el origen de ese sufrimiento. Entonces creo que las soluciones parten también de que compartamos esa responsabilidad y que nuestra inquietud nos lleva a entender cómo funcionamos y el potencial para poder curarnos. Ahora te voy a hablar de biohacking. El biohacking, igual ahora también habrás oído de él porque es algo que está como muy de moda. Suena muy nuevo, pero en realidad es algo que está súper desarrollado. Tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a potenciar y regular nuestro organismo y nuestro rendimiento, básicamente. Entonces aquí vemos como un listado de algunas de las técnicas que son posibles para el neurohacking, las bioeléctricas, ambientales, sensoriales. Muchas de ellas tienen que ver con gadgets, muchas tienen que ver con cosas como muy complejas. Y bueno, de aquí me gustaría comentar solo que lo que es esencial en el biohacking o lo que es muy importante en el biohacking es que lo importante son los resultados, que es como a nivel de actitud se prueban muchas cosas y más que haya una base súper sólida científica que apoye distintos tratamientos, es más un espíritu exploratorio y al final de coger lo que funciona. Porque aparte, un poco el contexto que existe hoy en la medicina es que muchas cosas se investigan y se ponen dinero en investigaciones que tienen potencial para tener un retorno a nivel de desarrollo de medicamentos y que tienen un potencial que tiene que ver con el mercado. Y además, muchas veces tiene que ver no con la solución del problema, sino con la cronificación y con que de repente eso al final sea un buen producto. Entonces, hay un montón de cosas que hemos descubierto y que sabemos que funcionan muy bien, que son súper baratas. Entonces, parte de lo que, por lo menos el biohacking que nos interesa a nosotros, tiene que ver mucho más que con los gadgets y con las super tecnologías súper avanzadas, con cosas que son muy sencillas, que son muy baratas, el cambio de hábitos, cosas que de repente nos permitan democratizar de la forma más barata y la más sencilla lo que es el equilibrio emocional y la potenciación cognitiva y emocional. Nosotros estamos más centrados en este tipo también de cosas, más en el tema de los test médicos, de los home tests, que son kits que te llegan a casa y que miden diferentes cosas y los devuelves y todo lo que tiene que ver con la métrica de diferentes cosas específicas y con el yo cuantificado, pero sobre todo estamos como muy centrados en la parte del entrenamiento y lo que es el cambio de hábitos, intervenciones que tienen que ver con lo dietético, intervenciones que tienen que ver con lo psicológico, intervenciones fundamentalmente que tienen que ver con lo bioquímico. La bioquímica individual, esto lo que quiere decir, la importancia de todo lo que es la metodología que tenemos, es entender que cada persona es única, que es muy importante salir de la creencia de que hay un patrón o una serie de herramientas que podrían valer para todos. Hay algunas cosas comunes, como por ejemplo que los productos procesados son malos para todos o que de repente el exceso de azúcar es malo para todos, pero en general lo que hemos descubierto es que cada persona es única y no se puede hablar de que hay algo concretamente sano para todo. O sea, por poner un ejemplo, hay la creencia de que la fruta es sana. Pues para muchas personas la fruta es totalmente perjudicial. Entonces tenemos la creencia de que algo es sano
y de repente precisamente eso es lo que nos está dañando. Por ejemplo, el caso de la fruta, hay muchas personas que tienen una enfermedad autoinflamatoria y le está perjudicando la fruta. O, por ejemplo, alguien que tiene un cáncer, la fruta, como el cáncer es mucho más fácil que se alimente de la glucosa que de otras fuentes de alimentos. Por ejemplo, la fruta no sería nada buena para una persona que tiene cáncer. Entonces, es como mensaje general que tiene que ver con la bioquímica individual, es que nuestra genética nos genera ahora una serie de condicionantes y que no se puede hablar de que algo es bueno o sano, y que dependen mucho de nuestra flora intestinal y de nuestra genética y de nuestra epigenética, como vamos a ver a continuación. Entonces, y el futuro básicamente de la medicina es la medicina personalizada, desde nuestro punto de vista. Tenemos bastante claro que cada vez se va a hacer como intervenciones muy especializadas en cada persona. El ADN es el manual de instrucciones que te ha tocado para que tus células puedan construir las diferentes partes de cualquier ser vivo. También te ayuda a guiar cómo y cuándo deben llevar a cabo las tareas y responsabilidades. De aquí cabe mencionar que por el momento hay una técnica que se llama CRISP, que es de edición del ADN, que lo que hacen es programar un virus para entrar en tu cuerpo, cortar un trozo del ADN, pegarlo, y a partir de ahí se pueda replicar y es posible cambiar el ADN, pero de momento solo se está utilizando para tratar diferentes patologías así o enfermedades genéticas y algún tipo de cáncer, pero es una tecnología muy muy nueva y no parece que a corto plazo se vaya a generalizar. A largo plazo muy probablemente sea la solución de un montón de problemas, pero hasta el día de hoy y a corto plazo nuestro ADN es lo que nos ha tocado y tenemos que vivir con él. Los polimorfismos son pequeñas variaciones en el código genético que pueden alterar la forma en la que expresamos proteínas. Entonces, normalmente una persona tiene entre 4 y 5 millones de polimorfismos, de estas pequeñas variaciones o errores en el código genético. La gran mayoría de ellos no tienen ninguna complicación y no nos condicionan en ninguna medida. Pero muchos de ellos lo que hacen es limitarnos en alguna función orgánica o metabólica. Y básicamente esto lo que hace es que nos genera un mayor riesgo en relación al desarrollo de algunas enfermedades, o bien nos condiciona la transformación de algún elemento, o cada error puede generarnos diferentes tipos de complicaciones. Es importante entender también que lo que me genera es un mayor riesgo, no que esa enfermedad se exprese. O sea, es condicionante pero no determinante. Lo que luego determina las proteínas que se van expresando es la epigenética, que la epigenética es la ciencia que estudia qué proteínas y qué cantidad se están expresando en este momento. Y depende mucho de diferentes factores ambientales, en concreto con los nutrientes, por ejemplo, con los tóxicos en el medio ambiente, con la exposición al estrés, con los pesticidas, con compuestos químicos. Entonces, la epigenética es importante entender que nos puede tanto como beneficiar como perjudicar. Y nosotros lo que hacemos es tratar de que la epigenética, es decir, nuestro contexto, podamos meter intervenciones que nos favorezcan a que, por ejemplo, los polimorfismos o los errores que nos están limitando, pues no nos generen tantas complicaciones. Luego, la nutrigenómica es la rama de la genética que está muy especializada en lo que es la parte molecular de la nutrición y que lo que mira es cómo los nutrientes pueden ayudar a que se expresen o no se expresen diferentes proteínas. De nuevo, como herramienta también condicionada con la epigenética, que es algo que utilizamos bastante. La metilación es un proceso súper importante. Es como podríamos llamarlo el sistema operativo, el motor de lo que es lo que decide qué proteínas se producen. Todos los organismos vivos están construidos en base al carbono. Entonces, tenemos dos mecanismos orgánicos que
nos ayudan a activar, desactivar y crear esas moléculas. Uno es la acetilación y otro es la metilación. Entonces, la metilación está muy ligada también a qué genes son los que se silencian en el ADN. El 45% de la metilación está dirigida a la creación de la creatina, que habréis oído la creatina, que es lo que ayuda a recuperar el músculo y lo suelen tomar los deportistas y los culturistas. El 45% tiene que ver con crear fosfatidilcolina, que es algo que nos hace falta, por ejemplo, para generar acetilcolina, que es un neurotransmisor súper importante. Y luego está, en un 10%, está involucrada en muchísimos procesos. Y este es, hablando de nuevo del sistema operativo de nuestro cuerpo, lo que tenemos es un metalotipo. Básicamente es una tendencia bioquímica que se define en la sexta semana de embarazo, que nos va a determinar qué inercia tenemos a producir qué proteínas. En el caso, por ejemplo, de los neurotransmisores, hay un 20% de la población que se llama la gente hipometilada, que ahora lo veremos, que tiene una tendencia a tener la serotonina y dopamina baja. Y hay un 8% de la población que es hipermetilado, que tiene la serotonina y la dopamina alta. Y luego esto, evidentemente, es un rango. Y luego, este rango, a mí me puede haber tocado genéticamente un metalotipo muy concreto que me hace una tendencia a tener una cantidad de neurotransmisores, pero yo epigenéticamente, en función de lo que estoy haciendo y los hábitos que estoy teniendo, puedo mover esta polaridad. Las personas hipometiladas, que es el 20%, es el perfil que llamamos el guerrero, que son personas como se dice en inglés, como muy achievers, ¿no? Muy conseguidoras. Son las personas que son médicos, suelen ser abogados, suelen ser esa persona que tiene como muchísima capacidad de conseguir cosas, de profundizar si quiere estudiar algo. Y luego tiene algunos condicionantes que, como hemos dicho, tiene baja la serotonina y la dopamina normalmente, tiene altos niveles de estaminas, tiene bajo la producción del glutatión, que el glutatión es uno de los detoxificadores más importantes que nos ayuda a eliminar, por ejemplo, el estrés oxidativo de lo que es el metabolismo celular y la detoxificación de radicales libres. Y luego también este perfil suele afectar a lo que es el metil B12, que es una deficiencia vinculada a la vitamina B12, que a veces genera baja energía. De este perfil, por ejemplo, es importante mencionar que también se dice que tiene poca flexibilidad mental. ¿Qué quiere decir esto? Que son perfiles que cuando se les mete algo en la cabeza les es difícil soltarlo. Por eso, efectivamente, tienen más capacidad de desarrollarse cuando lo que se les mete en la cabeza es algo, por ejemplo, profesional. Entonces, es algo que puede ser bueno por algunas cosas, pero, por ejemplo, les hace mucho más propensos a la adicción. ¿Por qué? Porque cuando yo lo que quiero se me mete en la cabeza que quiero consumir alcohol, o que quiero consumir droga, o que quiero fumar un porro, que quiero masturbarme o ver pornografía, entonces son personas que les cuesta mucho soltar esa idea, entonces les hace mucho más propensos a la adicción. Y esto, algo muy importante también de entender, es que frente al principio del placer que hablaba Freud, lo que hemos descubierto nosotros es que en esta ocasión a veces hay muchos comportamientos que están vinculados no al placer que conlleva beberse esa copa, fumarse ese porro, sino es al bienestar de dejar de estar incómodo por tener un proceso obsesivo. Entonces esto es como muy importante entenderlo. Y luego está el 8% de la población que es hipermetilado, que es el perfil que nosotros llamamos el preocupado, que son personas que tienden a estar como muy distraídas, es como el perfil muy procrastinador y que les cuesta mucho conseguir y concentrarse en tareas. Y bueno, pues eso, suele tener deficiencias, por ejemplo, en la arginina, que es un neurotransmisor, o en la glicina, que es otro neurotransmisor. Flexibilidad mental también está ligada a la dopamina tónica y a la dopamina fásica, ¿vale? La dopamina tónica es como si en el cerebro tuviéramos un nivel del mar. La dopamina tónica es como el nivel que tenemos por defecto en el cerebro.
y la dopamina fásica serían las olas. Entonces, por ejemplo, en el perfil del guerrero lo que tiene es un nivel del mar muy alto. Entonces, cuando pasan las olas, que son los impulsos, entonces nosotros lo vemos como un impulso pequeño que entonces nos hace que nos despistemos, no nos parezca relevante ese estímulo. Y sin embargo, el otro perfil, que es el preocupado, lo que tiene es una dopamina tónica como muy bajita. Entonces, cualquier estímulo es como una ola muy, muy grande y lo que hace es directamente despistarse. Esto lo regula también una enzima que se llama COMT y bueno, está también regulado por los transportadores que ahora veremos un poco más de ellos. Lo importante también entender es que hay una tendencia de nuevo a que tú tengas una dopamina tónica más alta o más baja, pero tu cuerpo siempre, si por ejemplo tú estás sobreestimulándolo, por ejemplo con redes sociales o por ejemplo con pornografía todo el rato compulsivamente, tu cuerpo está como se da cuenta de que hay exceso de dopamina y lo que hace es baja el nivel de dopamina porque sabe que lo estás sobreestimulando. Entonces siempre el cuerpo tiene capacidad de regular a la baja, o lo que tiene la tendencia es de regular a la baja cuando estás sobreexcitando un neurotransmisor. Los neurotransmisores, pues me imagino que lo sabéis, pero básicamente son los que son las señales o las biomoléculas que regulan el sistema nervioso. Hay 4 neurotransmisores sobre los que estamos centrados nosotros, que son GABA, dopamina, serotonina y la acetilcolina, que son los más importantes ligados al desarrollo del carácter o lo que es el carácter o la personalidad. El perfil de neurotransmisión, entonces, si la metilación determina más como una tendencia a crear diferentes proteínas en el organismo, el perfil de neurotransmisión es cómo la metilación está afectando la inercia que tienes a tener cantidad específica de neurotransmisores. Si tienes de nuevo la tendencia a tener más serotonina, más acetilcolina, o sea, de repente te da como una configuración de lo que tienes por defecto disponible. Las deficiencias de neurotransmisores, si yo tengo lo que es esa parte genética que ya me está definiendo en gran medida, pero la epigenética me está haciendo que en función de mi contexto psicoemocional, de las cosas que me están pasando en la vida, pues yo tengo unas deficiencias en concreto. Por ejemplo, yo he tenido un periodo muy estresante con mucha carga de trabajo, entonces, por ejemplo, eso lo que tiende es que todos tus recursos de serotonina, que es la neurotransmisor que te ayuda a gestionar el estrés, pues te lo gastes. O, por ejemplo, te has ido de fiesta 3 días y has estado drogándote y has acabado con todo tu recurso de serotonina, entonces de repente tienes una deficiencia de serotonina puntual en ese momento en concreto. Nosotros lo que hacemos con un test de preguntas que hemos desarrollado es el detectar tanto tu perfil genético, tu perfil de neurotransmisión, como las deficiencias que se están produciendo en este momento. Es un test gratuito que no tienes en nuestra página web y si tienes curiosidad, pues lo puedes hacer sin problema. Te voy a enseñar un ejemplo de los resultados de un test. Aquí tendríamos entonces todo lo que son los neurotransmisores, el perfil que tenemos, la cantidad de neurotransmisores desde de 0 a 100. Estos valores son, cuando tú repites el test, te dice si en base a lo que las intervenciones que estamos haciendo, si estás mejorando o estás empeorando cada uno de los neurotransmisores y en qué grado. Y luego, estas son las deficiencias que se detectan en este momento en concreto. Después de cada test, esto es lo que encuentras después de hacer el test, ¿no? Son los resultados de un test. Aquí tienes a mi socio que te explica básicamente sobre tus deficiencias y luego recomendamos productos que te regulan las deficiencias en concreto. Y luego, si las deficiencias que encontramos son relevantes, pues recomendamos una consulta médica con un doctor del equipo del doctor Alvear para que pueda ayudarte también a discernir si lo que viene, o sea, de dónde viene el problema y la deficiencia y tratar de hacer intervenciones para regulártelo. Estos son los productos que tenemos, entonces. Hay uno por cada neurotransmisor, hay uno que es acetilcolina, que está muy ligada a lo que es a la creatividad y a la memoria, GABA, que tiene que ver con relajar el sistema nervioso, la serotonina. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero básicamente son los 4 neurotransmisores: acetilcolina, GABA, serotonina, dopamina.
una fórmula que funciona para regular todo lo que es el cerebro, cuando tienes las deficiencias más leves, y un producto que potencia la libido. De esto lo que es mencionable, por ejemplo, es que todos los productos menos el GABA son los precursores de ese neurotransmisor. ¿Qué quiere decir? Que son los bloques nutricionales que necesita el organismo para sintetizar el neurotransmisor. Los productos están hechos a base de plantas, aminoácidos, minerales, aminoácidos, plantas, vitaminas y minerales. Y a diferencia del resto, este es directamente, nos es posible dar el neurotransmisor concretamente, que es el que es encargado de relajar el sistema nervioso, que se llama GABA, y funciona especialmente bien. Lo siguiente en lo que estamos trabajando es en la depresión posparto. Y está es creo que un buen ejemplo para entender el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, a nivel de polimorfismos, nosotros hemos detectado un polimorfismo que compromete la detoxificación de metales pesados. Las madres, en la depresión posparto, cuando están generando lo que es el bebé, aumenta el nivel de cobre que tienen en un 20 o un 30%, ¿vale? Los niveles normales están entre 80 y 110 microgramos por decilitro, y en la depresión posparto están en 124 microgramos por decilitro. Hay un polimorfismo de una proteína que es exactamente la proteína que se encarga de sintetizar el detoxificador de metales pesados del organismo. Entonces, hay un 40 o un 50% de la población tiene una limitación de detoxificar el cobre del organismo. Y luego, lo de los alelos es que tú puedes tener ese error en el código genético que te venga del padre o de la madre, o de los dos. Si viene de uno de los dos, tienes un compromiso más leve, y si te vienen de los dos, normalmente tienes un problema más grave en cuanto a ese polimorfismo. Entonces, en este caso, lo que pasa es que para muchas madres, todas las madres pasan por lo que se llama la depresión posparto, que tiene una parte también psicológica, pero tiene una parte totalmente bioquímica, que es básicamente cuando tú tienes que detoxificar el cuerpo de cobre y lo tienes como muy arriba, tú tienes menos capacidad de sintetizar neurotransmisores, que es, por ejemplo, la típico que muchos hombres perciben, o las parejas, que sienten que su pareja no es ella. Pues no es ella porque no tiene los recursos para ser ella, porque no tiene los recursos a nivel de neurotransmisores como para poder estar gestionando lo que necesita. Entonces eso tiene que ver mucho con que está hasta arriba de cobre. Lo normal es que, pues eso, se detoxifique en pocas semanas o pocos meses. Depende mucho de la genética. Entonces, pero hay ese 20% en concreto de la población son mujeres que han pasado 6 meses, que ha pasado un año y que siguen con depresión posparto porque no han logrado detoxificar el cobre del organismo. Y lo que hemos hecho nosotros es desarrollar un producto que es exactamente para ayudar a esas mujeres que no tienen los recursos para detoxificarse, para detoxificar el cobre. Otra cosa importante de nuestro trabajo es que la gente entienda, por ejemplo, este tipo de cosas, porque, por poner un ejemplo, estas madres que están pasándolo mal y están deprimidas, una de las cosas que hacen para tratar de controlar a nivel emocional, por ejemplo, es tomar chocolate, que es algo que es muy usual en muchas personas. Pues, por ejemplo, el chocolate está petado de cobre. Entonces, lo que pasa es que tú estás ya mal porque tienes un montón de cobre y estás metiéndole más cobre todavía. O, por ejemplo, otro alimento petado de cobre es el aguacate. Entonces, tú estás convencida de que estás teniendo una alimentación súper sana, y volviendo un poco al tema de que no hay nada que sea intrínsecamente sano, depende mucho del momento, por ejemplo, en este caso, porque de repente si yo lo que estoy haciendo es detoxificarme de cobre, no me interesan alimentos súper ricos en cobre. En otro momento igual me puede interesar, al principio del embarazo, por ejemplo, pero ahora cuando estoy detoxificando y tengo un problema psicológico por el exceso de cobre, pues todo lo que esté hasta arriba de cobre no me interesa. También, por ejemplo, las setas shiitakes tienen mucho cobre. Entonces hay un listado que nosotros tenemos que sería importante que, si estás en ese proceso, evitarlo. Nosotros ahora mismo tenemos una producción ya de este producto y estamos dando toda esta información y los protocolos
a las ginecólogas para que puedan entender y hacer un trabajo de divulgación científica en cuanto a este tipo de problemas. La neurotransmisión, síntesis y recaptación. De aquí me gustaría contarte también algo que nos hemos dado cuenta y que es bastante relevante, que es que en la neurotransmisión las neuronas se conectan a través de que el espacio que hay entre neurona y neurona, que se llama el espacio intersináptico, ahí directamente las neuronas expulsan neurotransmisores, que son señales químicas, para que se den diferentes señales a lo largo de todo el sistema nervioso. Entonces, hay problemas de desequilibrios emocionales que tienen que ver con la síntesis, con que mi organismo no tiene la capacidad de sintetizar el neurotransmisor que a mí me hace falta, y hay otras que tienen que ver con los recaptadores, porque de repente lo que pasa en la neurona es que se está todo el rato expulsando y reabsorbiendo lo que es el neurotransmisor. Entonces, hay problemas que se derivan de que yo expulso, o sea, que yo me quedo sin el neurotransmisor, de repente lo estoy sobreestimulando, mis diferentes centros de recompensa, o por diferentes hábitos que estoy teniendo, me quedo sin los recursos que tiene el cuerpo, me quedo sin el transmisor, básicamente. Pero hay otros que te quedas sin, tienes un problema en la recaptación, en los recaptadores. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los antidepresivos es una molécula que se ha diseñado que lo que hace es bloquear los recaptadores. Entonces, lo que hace es que haya más serotonina en el cerebro y haya más esa señalización y de repente tú te sientes mejor. Pero no deja de ser una molécula que es una molécula diseñada en un laboratorio. Y por otro lado, básicamente los antidepresivos, por un ejemplo, funcionan solo en el 40% de las personas, y hay muchas personas que tienen un problema al probarlo y al dejarlo. Hay gente que luego tiene mucha dependencia de esos antidepresivos, y normalmente los antidepresivos te ayudan a estabilizar a una persona, pero a largo plazo los antidepresivos no te ayudan a estar bien. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, que es algo como de lo más importante que estamos haciendo, es que hemos descubierto que hay aminoácidos y nutrientes que pueden activar y desactivar los recaptadores. O sea, que puedes hacer de una forma súper natural, puedes llegar a hacer lo mismo que hacen los antidepresivos. ¿Por qué tenemos desequilibrios en el cerebro? O qué algunos desequilibrios que hemos encontrado vinculados con la parte bioquímica, ¿no? O también habla del trauma, pero vamos, esto es un poco el escenario que nos encontramos a nivel de la mayoría de los mayores causantes de los trastornos emocionales. El primero, problemas en la síntesis del neurotransmisor, como hemos hablando. Luego, el agotamiento del neurotransmisor por causas ambientales, por ejemplo, lo del exceso de trabajo, una muerte de un familiar querido o cualquier causa ambiental. Luego, problemas en la limpieza y la reabsorción del neurotransmisor, que ahí entra lo de los recaptadores. Polimorfismos asociando a los receptores de neurotransmisores. Acumulación de metales pesados y estrés oxidativo. Algo que me gusta mencionar aquí también es que la acumulación, o sea, la limitación en cuanto al cuerpo a detoxificar el organismo y que vayamos acumulando metales pesados y estrés oxidativo es algo que está muy vinculado a los trastornos emocionales. Por ejemplo, un patrón que hemos encontrado en los criminales violentos es que son personas que tienen la dopamina y la serotonina baja y tienen genéticamente problemas para detoxificar el organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que esas personas se drogan y que se quedan completamente sin el neurotransmisor que les ayuda a gestionar pues la parte ética, por ejemplo, o moral. Entonces, por eso, al final tienen ataques de violencia, o pueden llegar pues tan lejos hasta matar a una persona. Entonces, eso tenemos bastante claro ya que es un perfil muy concreto y rompe un poco al final también la creencia de que las personas violentas pues es que vienen de lugares desestructurados. Hay una parte que tiene que ver totalmente con la bioquímica. Luego está la piroluria, que es deficiencia de zinc y vitamina B6. Luego, exceso de efecto de nutrientes esenciales, pues lo que hemos visto, el exceso de cobre, que no solo funciona en la depresión postparto, sino que de repente si no tienes esa capacidad de generar la proteína que detoxifica los metales pesados, que se llama la metaliotineína,
pues tienes un problema en general en el exceso de cobre, y el exceso de cobre compromete el zinc y te genera un montón de problemas a la hora de sintetizar neurotransmisores. Puede haber carencias de folato, puede haber deficiencias de ácidos grasos, que el ácido graso también es algo que es muy sorprendente lo importante que es. A nivel de detalle, el de las muertes que se podrían evitar, hay igual de personas que fallecen por una deficiencia de ácidos grasos que la gente que fuma, para que tengas una idea. O sea, que es una barbaridad. Y el ácido grásico, básicamente el cerebro está creado de ácidos grasos, las capas externas, las cápsides de todo lo que son las células está hecho de ácidos grásicos, todo ácidos grasos, todo lo que es la mielina, que es todo lo que es como si fuera el cable que protege todo lo que son tus nervios en el cerebro y en general los nervios en el organismo, está hecho de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son súper importantes. A nivel de suplemento es de lo mejor y lo más importante que se puede hacer. Y luego está la disbiosis, que la disbiosis es lo que son los desequilibrios en la flora intestinal, y son también mega importantes porque en general hay, a modo de ejemplo, pues hay por ejemplo bacterias proinflamatorias, bacterias antiinflamatorias, hay metabolitos que son básicamente los señalizadores de las bacterias que están totalmente conectados con los neurotransmisores. Y bueno, lo que es la parte de la flora intestinal es algo que es mega importante en relación a lo que es el bienestar emocional. Y luego, por supuesto, está el trauma y la neurosis, que siempre, en función de lo que es las creencias y la interpretación que tenemos de la realidad y el tipo de pensamientos que tenemos, siempre se da un sincronismo para que nos sentamos de una forma en concreto. Entonces, por eso, parte de lo que hacemos tiene que ver en entender que lo que son los problemas normalmente son multisistémicos, que pueden venir, por ejemplo, por causas bioquímicas, o pueden estar derivadas de una causa genética, o tienen que ver con un trauma, pero está afectando al todo de la persona. Entonces, por eso entendemos que el tratamiento y las soluciones vienen de intervenciones, pues igual que el origen, multisistémicos. De nuevo, en cuanto a los diferentes orígenes de los problemas, algo que creemos que es el principal fuente de que a veces haya tan poca capacidad de resolver problemas es que tenemos una medicina que está fundamentada en los síntomas. Entonces yo voy al médico, yo tengo unos síntomas, se detectan los síntomas y yo te doy unos tratamientos. Esto tiene que ver mucho con que al final cómo se han generado todo lo que es la industria de las farmacéuticas y cómo al final todo se ha protocolizado. Entonces, el problema que cuando nosotros al final empezamos a estudiar los orígenes de cada una de las enfermedades, descubrimos que no hay un solo patrón y que de repente yo estoy en unos síntomas que son los mismos síntomas de la depresión, tengo un montón de causas bioquímicas. Entonces, el problema es que hay un paraguas para la depresión, pero de repente hay que descartar que si esos síntomas derivan de diferentes desequilibrios como muy concretos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que son los desequilibrios que tienen que ver mucho desde la parte bioquímica. ¿Por qué? Porque en nuestra metodología lo primero que hay que descartar es si de repente el fallo o el problema viene desde la parte que tiene que ver más con funcional, con la parte que tiene que ver con la genética y con la epigenética. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes, por ejemplo, tener un tratamiento psicológico de la depresión o del insomnio, pero si, por ejemplo, tiene que ver con un desequilibrio en una biomolécula, por mucho que hagas una intervención, igual puede mejorar hasta cierto aspecto, pero si de repente el origen es genético, olvídate. O sea, de repente tienes una limitación en un polimorfismo y básicamente lo primero que hay que descartar es que no venga en el origen bioquímico. Una vez que descartamos que tienen los orígenes bioquímicos, que eliminamos los hábitos que puede estar contribuyendo a que esté empeorando la situación, que hacemos intervenciones de que al final incorporamos hábitos saludables, ahí se empiezan a incorporar lo que tiene que ver con todo lo que es el tratamiento de la parte más psicológica y del trauma. Y hay diferentes aproximaciones que tenemos en ese sentido. Pero bueno, aquí lo que me importaba saber, o sea, el comunicar, es que la importancia de que disagreguemos
lo que es los orígenes de diferentes patologías para poder entenderlas. O sea, por ejemplo, en el insomnio, que nosotros ahora estamos súper centrados en el tema del insomnio, porque el insomnio, a nivel de lo que es cualquier desequilibrio emocional, si no duermes bien, es prácticamente imposible que te sientas bien. Entonces, y aparte, a nivel energético, si no duermes, no tienes energía y es como no te vas a sentir bien, básicamente. Entonces, para nosotros ahora mismo, a nivel de la formación que estamos desarrollando para doctores y en general de lo que estamos súper centrados es en resolver el insomnio. Y la verdad que ahora mismo tenemos muchísima capacidad de entender y resolver y mejorar el sueño. Entonces hay, por ejemplo, para el insomnio hay 3 biotipos. Unos que tienen deficiencia de GABA, que es el neurotransmisor que regula el que te apaga la cabeza cuando ya es momento de descansar, es el que te baja la obsesividad mental y te relaja el sistema nervioso. Y es bastante normal también porque una de las cosas que hemos visto, que en todos los test que hemos hecho de neurotransmisores, que hemos hecho como 9.000 test, es que las personas están sobreexcitadas. Qué sorpresa, ¿no? Estamos todos súper locos. Al final vivimos una vida súper sobreestimulada y lo que pasa es que de repente llega el momento de relajarnos, por ejemplo, y no logramos relajarnos, no logramos descansar y de repente, ¿qué hacemos? Coger el móvil y excitarnos más. Entonces, al final estamos como alterando muchísimo los ciclos naturales. Otro de los biotipos es la deficiencia de serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que se encarga de gestionar sobre todo el estrés. Pero sobre todo en relación al sueño es el que se encarga el cuerpo en la pineal, cuando llega la hora de descansar, transforma la serotonina en melatonina. Y la melatonina es fundamental para que podamos dormir bien. Entonces, y también la pineal está muy guiada en muchísima medida con la luz, con la temperatura de color. Entonces, por ejemplo, es tan importante el tema de lo que es la parte de lo de los móviles, quitar la luz azul, no consumir móviles idealmente un par de horas antes de dormirte. Tiene que ver con que así la pineal detecta que ya la temperatura de la luz del sol ha bajado, hay menos azul y es la señalización de que tiene que sintetizar la serotonina y convertirla en melatonina. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, tú puedes o bien tener baja la serotonina o bien tener algún problema para transformar algún tipo de vitamina que te hace falta como cofactor para la serotonina y básicamente pues estás durmiendo mal. Y luego, efectivamente, el tercer biotipo es tener una deficiencia de los dos, que tengas un problema para relajarte porque estás sobreestimulado y que tengas un problema en la serotonina. Entonces, básicamente, lo que se hace es tratar de averiguar de dónde viene el problema. Y bueno, y en general, aquí he puesto unas cuantas, pero vamos, absolutamente la gran mayoría de las enfermedades mentales pasa lo mismo, que hay diferentes causas. Una cosa que me gustaría enseñar o comentar de lo que es la parte de la esquizofrenia, que es algo que también me ayuda a explicar un par de cosas, es que recientemente se ha estudiado y se ha comprendido que gran parte de los esquizofrénicos lo que tienen es un problema en el metabolismo energético de la célula. ¿Qué quiere decir? Que son personas que las células, en este caso las neuronas o las diferentes células en el sistema nervioso, no se puede producir la mitocondria, o sea, la mitocondria no puede producir la energía a través de la glucosa. Entonces, a esas personas se les mete en dieta ketogénica, se les conecta el mecanismo secundario para generar energía, que es a partir de, en vez de glucosas, de ketonas, y hay un porcentaje altísimo de personas que se recuperan completamente. Entonces, por hablar también de cosas que tienen que ver con el metabolismo energético. Y hay toda una rama de la psiquiatría que se llama la psiquiatría metabólica, que lo que indaga es exactamente en que todos los problemas que tienen que ver con un proceso de carencias o limitaciones en lo que es que la mitocondria pueda generar energía. Por ejemplo, la depresión, hay muchos tipos de depresión que vienen exactamente de un problema de metabolismo energético, para también a nivel de comentar esa parte que es súper importante. Luego, a nivel de los neurotransmisores, por ejemplo, la atención, en gran medida el más importante la controla la dopamina, pero bueno, también está la noradrenalina, que se sintetiza a través de la dopamina, la acetilcolina, la serotonina y el glutamato.
El glutamato también está como el glutamato es un residuo también de lo que es el metabolismo de la glucosa y sirve también para regular GABA. Entonces, al final, todo lo que son los neurotransmisores están muchos conectados unos con otros, y vuelvo a la metilación. La metilación es exactamente el mecanismo que utiliza el cuerpo para yo aportar una molécula de carbono, un grupo metilo, y yo activar y convertir de la dopamina a la noradrenalina. Pero básicamente todo lo que es los neurotransmisores es como una danza bioquímica de cosas que se están activando en función de las necesidades y el ritmo circadiano. La memoria está principalmente ligada a la acetilcolina, pero bueno, ya veis que también hay unos cuantos neurotransmisores que están involucrados en los procesos de memoria. El ejercicio, por ejemplo, normalmente la gente sabe que se generan endorfinas, ¿no? Que son esas moléculas que nos hacen sentir bien. Pero bueno, también hay como ejercicios que te generan neurotransmisores específicos. Hay algunos que te generan unos cuantos, pero por ejemplo, el ejercicio aeróbico te eleva la serotonina, por ejemplo, a diferencia del de fuerza, que te eleva la dopamina. Entonces, parte de lo que hacemos también nosotros, aparte de lo que es la parte de la suplementación, y que es como a veces más fácil pues tomarte una cápsula y saber tener como más constancia a nivel de la parte de la suplementación, además de eso, pues lo que hacemos es tratar de que la gente entienda, en base a lo que le necesita, pues incorporar diferentes terapias también que tienen que ver de diferentes hábitos que son buenos para ellos en diferentes aspectos. Por ejemplo, el ejercicio, hay una cosa que es muy importante entender, que es que el ejercicio no es que sea estimulante o no es que sea antidepresivo, es que la apatía o la falta de actividad es depresiva. Entonces, el ejercicio es como el mejor suplemento que te puedes tomar, es hacer ejercicio. Y luego ya dentro de los ejercicios, pues hay de repente diferentes de ellos potencian diferentes neurotransmisores en función de tus necesidades. Si lo que quieres es un poco pues relajarte, pues igual es más conveniente hacer la parte del yoga y el tai chi, que va a aumentar el GABA. Pero lo que te quiero decir es que básicamente lo importante es introducir hábitos que sean complementarios entre ellos y que abordar los problemas por diferentes lados. Vamos a hablar ahora un poco de neurotransmisores. La dopamina está muy ligada a la energía y a la motivación. Es el neurotransmisor encargado de señalarnos qué estímulos, o sea, a qué merece la pena dedicarle atención y energía. Y luego, pues eso influye en la manera en las capacidades creativas y de aprendizaje, en las emociones, en el sueño, en el control motor y la coordinación de movimientos de la memoria. Y está ligado también con la parte de la función cardiovascular y con los riñones. Del tema de la dopamina, hay dos moléculas que son importantes de entender. El delta Fox es el mecanismo, perdón. Es el mecanismo que básicamente refuerza que cuando yo tengo un comportamiento o un hábito que me genera dopamina, lo refuerza. Lo que hace es como es una sustancia que todo lo que son los caminos que me han llevado a ese comportamiento los fija y los refuerza. Que para los hábitos buenos es algo bueno, pero todo lo que es la parte de las adicciones es algo, claro, que es bastante malo, porque refuerza un poco que siga tirando de lo mismo. Pero el mecanismo que refuerza el comportamiento es este. Y luego está el de la tolerancia, que tiene que ver con que lo que sabemos de las drogas, ¿no? Que al principio requiere un nivel de sustancia para tener el mismo efecto y luego progresivamente se va generando mayor tolerancia a las drogas. Esto es otro mecanismo que es bastante importante en todo esto, entenderlo. Y luego, sobre todo, porque volviendo a lo que comentaba antes, lo que es la parte de cómo el organismo regula la baja cuando yo estoy sobreestimulando, en este caso, por ejemplo, la dopamina, lo que hace es que si yo quiero dejar de, por ejemplo, consumir redes sociales o consumir alguna droga que me está generando dopamina, pues una cosa es
lo que hay que prever es que de repente el organismo, como ha regulado a la baja porque estamos sobresaturando lo que es el neurotransmisor, nos vamos a sentir mal. Por eso cuando nosotros hablamos de lo que son los tratamientos de lo que es las adicciones, hay una cosa que es muy importante, que es detoxificar lo antes posible el organismo, y luego, por otro lado, tratar de introducir elementos que compensen la cantidad de dopamina que yo estoy consiguiendo con los teléfonos, con la pornografía o con lo que sea, porque así suavizo el efecto rebote de dejar del periodo de abstinencia, hasta que luego el cuerpo regula lo que es naturalmente los niveles de propios. Estos son algunos síntomas de los desequilibrios en la dopamina. Nosotros el test lo hacemos fundamentado en lo que ha dicho la ciencia, que son las deficiencias o los excesos de dopamina. Entonces, dopamina o cada uno de los neurotransmisores, quiero decir. Entonces, nosotros lo que hacemos con el test es, en base a los síntomas, detectamos cuál es el perfil de cada persona. La serotonina es la molécula que siempre está asociada al bienestar, pero en realidad lo que pasa es que es la que nos ayuda a gestionar el estrés, que es algo también como muy, muy peculiar en la experiencia del ser humano, que es que a veces relacionamos el estar bien del dejar de estar incómodos. Entonces es como un patrón como muy, por ejemplo, la mayoría de los comportamientos que tienen que ver con las adicciones, yo al final no consumo porque me hace sentir bien, consumo porque me hace sentir el ansioso, me hace dejar de sentir el miedo que tengo a fracasar o a la ansiedad social. Entonces es muy importante entender que esa diferencia, ¿no? A veces también la droga, los que son los eufóricos, sí que nos hacen, cuando nos sentimos como poco poderosos, nos hacen sentir como más poderosos, pero en general estamos como generando sucedáneos en cuanto a... Estamos gestionando de la mejor forma que podemos lo que nos pasa, pero quería recalcar esa parte de la diferencia entre estar bien y la percepción que tiene estar bien por dejar de estar mal, que son cosas como muy diferentes. Entonces, nos ayuda un poco a todo lo que es la parte de gestionar el estrés. Algo curioso es que se produce en un 95% en los intestinos, solo hay un 5% que se produzca en el cerebro. Y bueno, pues está relacionado también con el metabolismo óseo, con la producción de leche materna, con la regulación hepática y con la división celular. Y lo más importante es lo que hemos comentado antes, que es clave para sintetizar la melatonina. Y la melatonina es clave para dormir bien. Y dormir bien es clave para sentirse bien. Aquí tenéis también algunos síntomas sobre el desequilibrio de la serotonina y algunas afecciones físicas y típicas enfermedades ligadas a este trastorno. Si queréis parar y leer un rato, y sigo para que no se haga muy larga la presentación. Luego GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, nos ayuda a parar la cabeza, como comentábamos antes. O sea, se llama, por ejemplo, el Valium natural, ¿vale? Porque te tomas 2 cápsulas de este producto y te quedas súper relajado y sobre todo te baja la obsesibilidad mental un montón. Que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, el patrón, por ejemplo, de obsesividad y de lo que se llama rumiar es mucho más pronunciado en las mujeres. Las mujeres tienen un índice de depresión mucho más alto vinculado a este fenómeno. Los hombres son más, por ejemplo, propensos a la adicción porque cuando nosotros entramos en obsesión solemos o masturbarnos o fumarnos un porro o tomarnos una copa, o normalmente cuando entramos en procesos obsesivos tendemos a buscar una acción que nos pare la cabeza, pero buscamos siempre, sea lo que sea, aunque sea dañino para nosotros, lo hacemos para salir de ese proceso obsesivo. Y algo que también que es importante de GABA, o curioso, es que está ligado a lo que es a la creación de la hormona del crecimiento. Y luego otra cosa relevante es que nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace es silenciar el ruido de fondo. Entonces me permite concentrarme más en el problema y tomar mejores decisiones. Estos son algunos síntomas de lo que es el desequilibrio de GABA. Acetilcolina está ligada a la, como comentábamos antes, a la memoria.
también está muy ligada a la creatividad. Por ejemplo, se sabe que cuando nosotros todas las noches tenemos un periodo de tener sueños y de otro de reparación celular, que es en el que nos soñamos. Cuando entramos en los procesos de sueños, en los que sueños, se ve que ese neurotransmisor, la acetilcolina, se mete en el cerebro. Entonces está muy ligado también al filtrado de la atención sostenida. Y luego es una respuesta al sistema simpático, que es el de respuesta de lucha-huida. Este neurotransmisor nos ayuda a controlarlo y bajarlo. Estos son algunos síntomas que tiene la deficiencia de acetilcolina. El futuro del neurohacking. De aquí te voy a hablar de un par de cosas. Por ejemplo, algo que estamos estudiando bastante es el tema del flow. El flow es un estado de conciencia en el que la productividad se dispara. Hablan de hasta un 400%. Esto es una configuración de neurotransmisión como muy concreta. Es el típico estado cuando tú estás trabajando en algo que estás súper concentrado y de repente pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y de repente como vuelves en ti y te quedas como pensando, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Si no estaba ahí, es como si no hubieras estado ahí. Una de las características que además que tiene este estado es que te olvidas de ti mismo. O sea, la parte del ego se desconecta. Entonces está muy ligado a que la tarea que estás desarrollando no te implique ni demasiada ansiedad ni demasiado aburrimiento. Entonces hay como una delgada línea ahí que tiene que ver con que tú estés conectado con lo que estás haciendo y que te esté motivando y suponiendo un reto, pero no te esté generando demasiada ansiedad. Entonces, igual que nosotros tenemos el test de lo que es el detectar los neurotransmisores, estamos desarrollando un test para las empresas para detectar exactamente los niveles que tienen para el poder controlar que el empleado está entre estos niveles entre ansiedad y aburrimiento, ¿no? Que para que sea adecuado. Aparte, este test lo que hace es tratar de detectar que no se esté sobreesforzando, no se esté generando mucha ansiedad o mucho estrés en el trabajador, porque si no, al final, primero, el que puede acabar teniendo una depresión, y lo que tratamos de hacer es detectar lo de que se llama el síndrome del quemado antes de que se desarrolle, y también, por un lado, tiene que ver con lo que es la productividad, pero por otro lado tiene que ver con la retención del talento y como tratar de tener mecanismos que salvaguarden la integridad emocional y el bienestar y la felicidad del empleado en la empresa. O sea, que no solo es la productividad, sino lo que es la retención del talento. Y luego todo lo que es la parte de los psicodélicos, volviendo a que mi socio ha tenido un centro durante muchísimos años en todo esto, es ya un gran experto en todo lo que tiene que ver con los psicodélicos. Algo que cabe mencionar aquí que es curioso es que de repente los psicodélicos están siendo las intervenciones súper efectivas y tienen que ver con que una de las cosas que hacen es que bajan o apagan el modo automático, que se llama del cerebro, que es como un triángulo que está desde la frente para atrás, y como es un modo que es básicamente el filtro que tienes de la realidad. Entonces tú tomas, por ejemplo, tienes una dosis de psilocibina y te ves la realidad sin tu filtro. Entonces lo que te da es un marco de referencia y te da cuenta del nivel en el que estás filtrando la realidad. Entonces por eso con muy pocas sesiones, con una sesión o 2 sesiones, hay personas que mejoran muchísimo. O sea, hacen un cambio súper dramático porque gente que estaba deprimido con depresión crónica de toda la vida, pues eso es que básicamente estaba filtrando todo y no viendo las cosas tal y como son. Entonces, en relación a la metodología que utilizamos nosotros, también algo que es muy importante es que, como todo, tiene muchísimo potencial, pero no es para todas las personas. Entonces, nuestro sistema de regulación del neurotransmisor, precisamente una de las cosas que le da es potencial para saber qué personas son las que no deberían tomar este tipo de cosas, que normalmente son las personas que ya están muy en la fantasía, las típicas que tienen poco arraigo, que son poco, llamémoslo tierra, ¿no? Que están siempre en lo que se llama la típica persona que está en las nubes. Pues ese tipo de personas
no debería tomar psicodélicos, por lo que si psicodélico ya te hace una desconexión de la realidad. Realmente, si tú ya por defecto estás bastante desconectado de la realidad, te puede llevar muy lejos y que no seas capaz de conectar otra vez. Entonces, eso, todo lo que es nuestra metodología, es capaz de detectarlo, porque está también muy ligado con lo que es la parte de la acetilcolina. Y otra cosa que nos interesa también especialmente es la ibogaína. La ibogaína es la versión masculina, digamos, de la ayahuasca. Pero son viajes y mucho más largos, son viajes de 36 horas, son bastante hepatóxicos, que quiere decir que al final esto tienen que ser, a diferencia de la ayahuasca, tiene que estar supervisado por un doctor, hay que revisar cómo está tu corazón y hay que revisar cómo está tu hígado, pero están los resultados que hay para tratar, por ejemplo, la adicción a la heroína, en heroinómanos que están fatal, el grado de recuperación es lo más alto que hay a nivel de recuperación, es la ibogaína. Y lo más curioso es que normalmente la gente que ha tomado heroína, todo lo que es la parte de lo que es el propio cerebro, la parte de los neurotransmisores y el sistema más de la parte más biológica, está totalmente reventado. Entonces, cuando el gran problema de dejar la heroína o de dejar el crack es que para que tu cuerpo se recupere necesita muchísimo tiempo. Entonces, normalmente por eso es tan difícil que los pacientes se recuperen. Una de las cosas que le hace la ibogaína, que todavía no se sabe bien cuál es el mecanismo, pero básicamente personas que toman una sesión, 2 sesiones de ibogaína, se recupera y se regenera completamente el sistema de neurotransmisión, que es como algo que es totalmente incomprensible a día de hoy. Pero es una de las psicodélicos que nos está interesando especialmente por su potencial, sobre todo para tratar las adicciones a drogas tan duras. Y luego acabar ya pues un poco con de nuevo el mensaje de que al final somos plantas de alquimia, ¿no? de alquímicas, que estamos constantemente plantas que estamos recibiendo nutrientes, estamos transformando los nutrientes, estamos transformándolos, activándolos. Entonces, pero en definitiva lo que es la parte de la nutrición es la base, los bloques nutricionales desde lo que nos construye, se construye todo lo que somos. Entonces, estamos muy a favor de la parte como muy sofisticada de todo lo que son los suplementos, pero en realidad también es muy importante entender que en definitiva todo viene de los nutrientes y la importancia de los nutrientes y el poder de los nutrientes. Entonces, de nuevo reiterando que en base a la genética cualquier nutriente te puede estar haciendo daño, pero pues eso, aquí hemos dejado una lista, por ejemplo, para que entendáis de dónde viene, de dónde se sintetiza cada uno de los neurotransmisores. La acetilcolina, por ejemplo, viene de todos estos alimentos. Todo lo que es estos alimentos están muy ligados a la producción de serotonina. Todos estos alimentos están muy ligados a la producción de dopamina, GABA. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño que es hiperactivo, por ejemplo, pues lo que me interesa es darle alimentación que tenga un montón de los nutrientes que hacen que el cuerpo tenga buenos niveles de GABA, que tengan para producir ese neurotransmisor, y yo le doy una tendencia para que tenga por lo menos más recursos para que tenga el neurotransmisor que le relaja. Otra cosa, por ejemplo, muy interesante, y hablando de los niños, es que el azúcar refinado, al final, una de las cosas que siempre se ha dicho que es activa, ¿no? Que es como es un activo. Lo que pasa con el azúcar refinado cuando lo damos a los niños es que bloquea la segregación de GABA. Entonces, no es que el azúcar sea activo, es que directamente lo que hace es bloquea el neurotransmisor que relaja el sistema nervioso, que es como una cosa como muy interesante. Entonces, al final, no es que los niños estén hiperactivos, es que los niños le estamos dando una sustancia que bloquea el recurso natural que tienen para relajarse. Entonces, es un poco también todo lo que tiene que ver con las misconceptions o como los errores que estamos teniendo, o los prejuicios, básicamente, que estamos teniendo, que parte, yo creo que de lo que es el avance, de lo que es la medicina y todo este tipo de ramas, es lo que van a ser su gran aportación, es que muchas veces hablamos, por ejemplo, de defectos de carácter o de que una persona es gorda porque no tiene fuerza de voluntad, por ejemplo,
o que alguien de repente es violento porque tiene un carácter malo. Entonces, al final, en todo esto, lo que nos damos cuenta es que somos en gran medida una respuesta tanto a nuestra flora intestinal, tanto como a todo lo que es nuestra genética, nuestra epigenética, a un montón de cosas. Entonces, al final es importante salir de esos prejuicios, porque esos prejuicios lo que están es generando una mayor carga emocional a esas personas para que se puedan transformar. Y básicamente están fundamentadas todas esas creencias en básicamente la ignorancia, que parte de lo que es el desarrollo de lo que es la tecnología y la innovación y todo este tipo de cosas tiene que ver con que poco a poco salgamos de la ignorancia. Pues nada, muchas gracias y espero que te haya sido de utilidad esta charla y confío que te animes a hacer el test de neurotransmisores y que también te animes a seguir nuestro trabajo para que podamos un poco tener también un feedback de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.